Bueno, bienvenidos a todos, a toda la gente que nos viene escuchando en esta serie llamada La Universidad del Futuro. Quiero hacer un saludo amplio, saludando a todos los seres, ¿cierto? A los árboles, a las montañas, a los ríos, a todas las universidades que están naciendo en muchas partes del mundo, saludando también a las personas que vienen atrás de nosotros, nuestros ancestros, a los que en parte antecedieron mucho de lo que estamos haciendo y inspiran mucho nuestros pasos. Ahorita estábamos vengo de una reunión de acá que me invitaron a participar en un espacio de la Universidad de la Tierra Orlando Falsborda, que es un espacio también de aprendizaje que está surgiendo acá en Bogotá y muy interesante cómo seguir haciendo estas redes. Entonces quiero saludar a todas las personas, a todos los soñadores y personas que están construyendo como futuros educativos, que es como lo que es el eje de estos encuentros que estamos realizando y que tiene que ver un poco con nuestro invitado para hoy, que es Yello Beltrán, Sergio, con el que vamos a hablar de las ecoversidades en América Latina. Y bueno, es muy chévere, pues a todas las personas, este es el episodio ya número 93 de la serie La Universidad del Futuro. Pues empezamos a hacer esto en pandemia, ¿cierto? Como una resistencia también como una manera más constructiva de empezar a hacer las cosas que queremos como que sucedan en nosotros y empezamos a crear como unas conversaciones con amigos, con personas, para hablar, para actualizarnos y para empezar a conversar sobre temas que nos interesaban. Entonces, han salido muchos temas diversos, desde áreas de sexo y género, permacultura, educación infantil, arte, espiritualidades, de educación popular, ¿cierto? Temas de filosofía, de salud mental. Y ha sido para mí como una experiencia muy, muy bonita es como esta experiencia también es como una respuesta ciudadana para reimaginar la educación, que es una de las también de las cosas en las cuales Ecoversidades también viene trabajando fuertemente. Entonces, bueno, bienvenido Sergio Yello a que compartamos un rato bien ameno. Eh, y, y bueno, me gustaría que te presentaras más que yo hacerte una presentación de lo que tú haces y eres, como que tú de pronto te nos hagas presente en este encuentro, compartiendo un poco de tu trayectoria y de pronto en esa trayectoria, de pronto ahí vamos a empezar a ver elementos clave también de la educación del futuro, que es como el tema que nos ocupaba. Entonces, bienvenido a conversar un rato. Saludos. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí en la Universidad Futura. Un saludo a quienes nos escuchen. Bueno, sí, yo soy Sergio Beltrán Arruti, Yello, mejor conocido en el bajo mundo de la sociedad civil latinoamericana. Radico en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, desde 1997 y el año mismo que decidí salirme de la universidad, abandoné mi carrera universitaria y en el año 2000 fui parte del equipo fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que fue y ojalá será un espacio de libre aprendizaje para las personas que no encuentran en la escuela y en la educación convencional un espacio apropiado para aprender. Y desde entonces, desde el año 2000, he estado muy involucrado en el ámbito de la promoción del aprendizaje libre. Yo lo trato de diferenciar siempre de la educación, porque no es propiamente un proceso educativo, sino, vamos a ver, ¿cómo explicarlo? A mí me gusta decir que el problema de la pedagogía es que pusimos demasiada atención en cómo enseñábamos y se nos olvidó poner ojos en el otro lado de la ecuación, que es cómo se aprende. Entonces, mis esfuerzos se han centrado sobre todo en generar condiciones y espacios para que fomenten el aprendizaje autodirigido de las personas y acompañar el aprendizaje de la gente de lo que libre y gozosamente quiera aprender. Entonces, en ese sentido, más que universidades, y es aquí creo que donde nos conocimos,
Yo soy parte de una red, una alianza internacional que se llama Ecoversidades, como en contraposición del concepto de la universidad, univerdad, ecoversidad, un ecosistema de saberes, ¿no? Entonces, un poco en esta búsqueda del aprendizaje libre, yo fui aprendiendo cómo facilitar y diseñar procesos sociales basados en otras formas de organizarse, pero sobre todo basados en el diálogo y las conversaciones significativas. Entonces practico algo que llamamos el arte del liderazgo participativo, le pusimos en español. En inglés se llama The Art of Hosting Conversations That Matter. Eh, el arte de convocar y ser anfitrión, anfitriona de conversaciones significativas. Entonces, pues eso, estoy convencido de que hablando se entiende la gente y hablando y dialogando, siento que es un buen vehículo para que la gente aprenda más allá de la educación, ¿no? O de la instrucción, por ahí. También soy miembro fundador de otro organismo civil no lucrativo que se llama Herramientas para el Buen Vivir, también promoviendo ya no solo en el ámbito de la educación, sino en buscando también paridades y equidades de género, otras formas de vivir, biotecnologías y demás. Qué bueno, Yello, todo lo que cuentas y sobre todo eso de las conversaciones sobre cosas significativas es como parte de lo que estamos haciendo con estas conversaciones, como invitar a las personas a compartir sus trayectorias, sus conocimientos, sus maneras también de vivir, porque una de las cosas que ve uno mucho en el liderazgo, y eso lo aprendí mucho de un escritor que he leído sobre el tema, que habla mucho, que se conoce mucho las obras de las personas, pero no mucho los mundos interiores de quienes hacen los proyectos. Entonces, viendo como esa oportunidad es que hemos empezado a invitar a personas a compartir cómo aprenden las personas. Ese punto me parece que me gustaría que lo profundizáramos un poquito, de desplazar un poco hacia el cómo se enseña hacia el aprendizaje y qué es lo que trae eso como importante. Compártame un poco cómo ves tú la perspectiva del aprender y cómo aprendes tú, como para compartirles a las personas que nos están viendo, pues también como, ¿y qué es eso del aprendizaje autodirigido? Que me llama mucho como que las personas mismas encuentran sus propios intereses y eso es algo muy interesante en cualquier proyecto educativo porque normalmente todo está como muy organizado de lo que la gente tiene que ver por las edades en las que tienen que estar, entonces como que todo es muy reglado y no permite como que el autodescubrimiento de los temas como puedan surgir. Entonces me parece muy chévere poder como profundizar un poquito porque me llama mucho la atención sobre esas dos cosas, la conversación y por el otro lado el aprendizaje. Mm. Ahí está. Bueno, voy a empezar por la parte de aprendizaje porque quizá ilustra mi puerta de entrada a la Unitierra y también pues a este mundo del desaprender radical que le llamamos a veces en las ecoversidades. Justamente tengo que nombrar a mi socio, maestro y queridísimo amigo, el difunto Gustavo Esteva, eh, a quien reencontré en Oaxaca, recién saliendo yo de la Ciudad de México, huyendo de la modernidad tras haber visto con mis ojos un poco, pues sí, esta forma de aprender que te enseña una realidad en específico. Yo crecí en México, un país intercultural, interétnico, con la idea de que el indio, pues realmente el indio estaba muerto, ¿no? Lo indígena era el pasado glorioso y lo que quedaba del mundo indígena era miseria, retraso y analfabetismo. En 1994, siendo yo estudiante de la Universidad Autónoma de México, nace el levantamiento zapatista. Mi colectivo se vuelve un punto de apoyo importante y un contacto de primera mano con los pueblos indígenas. Empiezo a visitar el territorio indígena y ver que no solo los pueblos indígenas están ahí, más vivos que nunca,
sino que tienen una cultura propia, que tiene una matriz de sabiduría y conocimiento y de forma de percepción de la realidad totalmente diferente a lo que aprendíamos en las universidades. Entonces yo me enfrento a la realidad de vuelta en el aula, en la universidad, de decidir seguir aprendiendo del mundo, en el mundo, ¿no? Y caminar el mundo, o seguir aprendiendo acerca del mundo en los libros, en el confortable cubículo universitario, porque además yo estaba en la especialidad de estudios latinoamericanos, que es una carrera muy hermosa y muy interesante, pero como bien decía mi padre, muy inútil, ¿no? Entonces uno tiene como perspectiva de futuro dar clases, luego hacer un poco de investigación, quizá volver a dar clases, hacer una maestría, seguir cavando hondo en el hoyo de la academia, ¿no? O salir al mundo y vivir de ello. Se presenta la oportunidad de venir a Oaxaca a vivir. Aquí mi amistad con Gustavo Esteva se funda y yo tenía como esa vergüenza oculta de yo no abandoné la escuela, dejé la universidad irresponsablemente tirada y en pláticas con él, él me introduce y la misma sorpresa que me pasa con descubrir la matriz de sabiduría indígena, toda una serie de pensadores occidentales críticos de la modernidad, de donde voy a destacar a Iván Illich, con su libro que fue para mí como un parteaguas en cómo concebía yo la sabiduría, el conocimiento y el aprendizaje, que se llama La sociedad desescolarizada, de Iván Illich, ¿no? Y entonces me queda ya ahí muy claro qué es lo que llama John Holt la currícula oculta de la educación, que es que al final del día no importa qué tan liberal, qué tan radical, qué tan de izquierdas o de derechas sea tu sistema educativo, la educación tiene como fin último y primordial mantener el status quo, y lo que no importa en qué escuela vayas, aprendes primero es que hay quienes tienen el poder y hay quienes obedecen a los que tienen el poder, y hay quien tiene el poder además tiene el control, y que hay alguien que sabe que va a decidir qué debes aprender, cómo lo debes aprender, a qué ritmo y con qué fuentes vas a aprender eso que tú quizá tienes interés en saber, ¿no? Y bueno, entonces así nace la Unitierra, me invita Gustavo Esteva cuando le confieso mi ser refuginik de los títulos y los diplomas, y me invitan a ser parte del equipo fundador de la Unitierra, que al principio pues nace de esta crítica de alguien sentado, un burócrata panzón como yo, pero más cerrado de su mente, sentado en un escritorio en la Ciudad de México, sabe y va a decidir qué debe aprender un niño en Tijuana, que es exactamente igual y útil que para un niño en Yucatán, en la península, que no tienen absolutamente nada que ver unos que otros, más que cantan el mismo himno nacional todos los lunes en la mañana al entrar al colegio. No es lo único que comparte en su realidad cotidiana esos niños, pero deben aprender lo mismo al mismo ritmo, y además lo decide un adulto en la Ciudad de México que claramente no tiene hoy ni él ni nadie, no tenemos idea qué es lo que va a necesitar y le va a ser útil saber a un niño dentro de 20 años cuando se esté haciendo la vida, un niño de hoy. Entonces, pues la idea era esa, dejar un espacio donde la gente aprendiera lo que estaba interesado en saber, o algo mejor aún, que aprendiera a aprender, aprendiera a buscarse las fuentes de conocimiento, basado sobre todo en acompañar y preguntar y dialogar con las personas que ya hacen lo que tú quieres aprender a hacer. Ujú. Sí, qué bueno que menciones a Iván Illich porque creo que para mí, para este proceso de la Universidad del Futuro, ha sido también una lectura súper oportuna encontrar eso que estás diciendo de poner a alguien que quiere saber con alguien que lo sabe y ponerlos en esa relación, en ese vínculo
y me parece a mí como supremamente visionario este pensador de hablar esto en un tiempo donde todavía no teníamos las redes tecnológicas digitales que permiten pues esas conexiones con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Entonces me parece, igual que McLuhan, como personas como que estaban como con el pensamiento, para mí son como grandes referentes en esta iniciativa y me gusta mucho que, que lo traigas a colación porque cada vez como que lo vuelvo a leer y cada vez le encuentro como todavía cosas que todavía están por suceder, como que le pasaba lo que también le pasaba a Nietzsche, que él así había hecho un pensamiento para el mañana, para el futuro. Eran personas que latían y incluso también pues en este proceso de Universidad del Futuro también uno encuentra maestros, así como para ti fue importante el encuentro con Gustavo. Hemos empezado a ver que para uno como persona, y ese fue el experimento que hemos estado haciendo, como qué personas a nosotros nos han inspirado como maestros y como ambientes también de aprendizaje, porque a veces no son solamente las personas, sino que uno puede aprender también de otras situaciones y incluso nos ha hecho pensar mucho en algo que empieza a tener mucha vida en nuestro tiempo y es como cómo aprenden los niños y cómo son esas lógicas de aprendizaje y cómo ellos animan las cosas de una manera tan natural y son como tan flexibles en su pensamiento. Entonces, como que en un proyecto educativo o de aprendizaje, como tú lo llamas, pues empezar a mirar estos referentes como que empiezan a darle vida a lo que estamos haciendo. Entonces, me parece muy apropiado y muy chévere cómo vas juntando tú pues esa experiencia para ir como poniendo y agilizando. Y recuerdo yo en el 2008 estar haciendo unos experimentos también muy en esa línea, que eran como los tendederos de saberes, donde hacíamos acá en espacios públicos en Bogotá, eh, descubríamos las cosas que la gente quería aprender y que podrían enseñar y hacíamos como unas urnas donde la comunidad pudiese empezar a crear como intercambios en los espacios públicos y pasaron cosas maravillosas donde se daba mucho se daba un encuentro intergeneracional, que es el que no existe tampoco en las aulas, donde bajaba una persona con una guitarra y decía que él le encantaba tocar guitarra, o otros que leían, otros que hacían unas tortas, y se empezaba a dar un intercambio y un flujo de saberes muy hermoso y eso lo hicimos permanentemente, e incluso todavía es algo que cobra mucho valor en esa perspectiva de poner en valor nuestro saber con los otros. Entonces, maravilloso, pues, esos relatos. Mm. Se me ocurre conectar dos cosas escuchándote, Andrés, que tiene que ver con Iván Illich, que para mí es quizá uno de los más importantes críticos de la modernidad, y la estrellita extra de que además lo hacía en medio de la modernidad, cuando todo el mundo gritaba progreso, él ya estaba diciendo, por ahí no va el camino, ¿no? Pero lo que hacía Iván muy bien era irse hacia el pasado para invitarnos a imaginar el futuro, ¿no? En ninguno de los libros de Iván Illich vas a encontrar la fórmula o la receta para lo que debemos ser en el futuro, sino una feroz crítica del presente basada en el precedente del pasado. Mm. Y de alguna manera eso ilustra muy bien cómo aprenden, como tú preguntabas, los niños y cómo en general aprendemos. Entonces, esto que habla de nosotros le llamamos en la Unitierra tutores, ¿no? Pero de los mecenas, de los aprendices y maestros, como quieras llamarlo, que mencionas de la obra de Iván sobre la crítica de la escuela, pues esa es una forma ancestral de aprender. Así se han aprendido los oficios en todas las culturas o en muchas de las culturas desde tiempos ancestrales. El zapatero se hace zapatero acompañando al maestro zapatero y empieza pasándole los clavos y va aprendiendo la destreza de la técnica que necesita desarrollar para hacer su zapato. En los pueblos campesinos del mundo, pues uno aprende a usar el machete en la minga. No, no es que vas a la academia a tomar machete uno, ¿no? O practicas, simulas en el laboratorio, no, pues vas ahí y te enseña el tío o tu papá o el joven mayor que tú en el trabajo colectivo. Y hay mucha referencia en los pueblos originarios del mundo a esta idea que en Sudáfrica han llamado este lema
de que se necesita una comunidad para criar un niño, una niña, ¿no? Una infante. Em, pero eso es lo que la escuela nos ha privado y es algo que la modernidad en general nos ha privado, que es nuestra capacidad natural de aprender. Uno nace aprendiendo y va aprendiendo por la vida y después nos hacen dudar de que eso es una forma válida de aprender con esta idea de los papelitos y los certificados, sellitos y el aval externo de lo que tú necesitas saber para hacerte la vida. Um, yo tengo junto con mi amigo Manish Jain, uno de los fundadores de Coversidades, gran también desaprendiz del mundo, esta noción de que los diplomas, los títulos profesionales o de cualquier tipo de certificación deberían estar impresos en papel de baño para que por lo menos sirviera de algo el papel, ¿no? Matar a la pared. Y bueno, eso es un poco la historia de la Unitierra, como todos o muchos de estos procesos y exploraciones de desaprender y de alternativas a la educación convencional. Pues al principio parecía una escuelita, pero sí con muy clara vocación de invertir la pirámide de poder y darle el control de lo que se aprende a quien está aprendiendo y no a quien está enseñando. De hecho, la única restricción que le pedíamos a nuestros tutores que nos hacían favor de acompañar a la gente que estaba aprendiendo era, tú no puedes enseñar nada, pero tienes que estar abierto a responder cualquier pregunta y a que la gente aprenda de ti, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, Andrés, querías aprender a hacer un documental o hacer video, pues le pedíamos a nuestros amigos de las organizaciones documentalistas que te acogieran un rato, les acompañabas en su trabajo y pues empezabas cargando cables seguramente y en algún momento te dabas cuenta que siempre que decían acción, estoy dramatizando un poco aquí, alguien apachurraba un botoncito rojo en la máquina de grabar y entonces vas y preguntas, oye, ¿por qué cuando empiezan a grabar le puchas ahí y en ese momento alguien te explica todo lo que necesitas saber del funcionamiento de una cámara de video? Y entonces sí puedes ir, y si te clavas y es necesario y es en tu interés, puedes llegar incluso ahí a aprender de óptica y tendrás que ir a acompañar a un físico para entenderlo a ese nivel, pero tienes muy claro para qué es lo que estás aprendiendo, ¿no? Eh, la gran comparación de eso es la raíz cuadrada que uno aprende en el secundario, en la educación media superior, que te dicen todo el tiempo, ya verás cuando lo necesites, qué útil te va a ser. Yo sigo con ansia esperando a mis 53 años, cuando será ese momento que la raíz cuadrada va a salvarme la vida. Entonces, para ti ha sido una gran escuela, pues la Universidad de la Tierra, eso es lo que estás mencionando. ¿Qué otras de pronto experiencias antes de pasar a hablar de coversidades quisieras de pronto resaltar en tu vida que sean como, cierto, transformadoras? Porque como tú lo decías ahorita con Iván, chévere, para hablar del futuro nos toca que hablar es cómo hemos aprendido, cómo han sido nuestros procesos y descifrándolos, es que yo he empezado a encontrar para la comunidad y el nicho que estoy armando, que es una red también así descentralizada de aprendizaje, muy en la onda de Iván, así de crear como, y de Zachary Stein, que es un filósofo de la educación que también me ha inspirado mucho en este trabajo, que él tiene un libro muy bello que se llama La educación entre mundos, donde plantea también un proyecto educativo descentralizado, donde la autoridad docente se descentralice, donde también haya la posibilidad de un concepto que me gusta mucho de él, que se llama la abundancia educativa. Cuando tú empiezas a conversar y a compartir con la gente, te das cuenta que hay mucho saber en la sociedad que a veces no logra integrar el proceso educativo. Entonces, ¿cómo empezar a crear esos micelios de conexión de esos saberes para que las nuevas generaciones que ya no les apetece mucho ni los títulos ni ese acartonamiento universitario, poder empezar a crear como esas dinámicas? Es lo que a mí me está como emocionando. Y bueno, esto también surge también Mm. por un desencanto también de ver a mi hija, la hija de mi compañera, mi ahijada, de ver que no hay como proyectos que sean tan seductores para ellos y ver tantos jóvenes que ya no tienen como
y veo mucha creatividad, hay muchos jóvenes muy pilos, muy creativos, con mucho liderazgo, pero como que se ven como no brilla esa singularidad de ellos en esos espacios. Entonces están yendo solamente como por la cosa social, pero no hay como realmente un interés que convoque. Entonces está haciendo un trabajo como muy mediocre y de mal gusto. Y entonces viendo eso es como me da tristeza a mí verlo. Es cuando decimos como que ve tan cerquita que hay esa abundancia que habla Zachary Stein en sus libros que me gusta mucho, donde él plantea también que esa abundancia es posible también empezarla a conectar y eso nos conecta también un poco con el tema de coversidades también, que me gustaría que empezáramos también a irnos metiendo por ese tema. ¿Cómo llegaste también ahí? Si quieres alguna reflexión para cerrarlo de Unitierra o de algunas cosas y hilar ahí con ecoversidades y cómo llegaste ahí. Bien, bueno, creo que una clave muy importante y quizá una de las lecciones más grandes para mí de mi proceso en la Unitierra y que después se repite, la llevamos a Herramientas para el Buen Vivir, que es la organización que me cobija actualmente, eh, tiene que ver con esto de aprender haciendo, aprender en la práctica, ¿no? Uno aprende lo que necesita tratando de resolver en el mundo real la cosa. Y lo que lo conecta con el Art of Hosting o con esta técnica de facilitación de diálogos y procesos participativos es lo que tiene que ver con la interculturalidad. Yo vivo en un estado que tiene por lo menos 18 pueblos indígenas vivos con varias lenguas que se hablan aquí, con diferentes variaciones de una misma lengua. Entonces, pues como entender esta idea de que hay diferentes matrices de conocimiento que te hacen relacionarte literalmente de maneras radicalmente opuestas a veces o diferentes con el mismo fenómeno de la realidad. Es decir, que hay más de una realidad, por lo tanto, mucho más de una verdad y mucho más de una cosa que te explique la experiencia humana y de la vida en general, me llevó un poco a encajar muy bien en esta idea de ecoversidades. Era algo que yo después de varios años de estar, 6 de ellos como coordinador general de la Universidad de la Tierra, de la Unitierra, decidí en el 2011 salir de la organización eh, y empezar a caminar más explorando esta parte de la consultoría organizacional, el diseño de procesos, tomas de decisiones participativas, otras como gobernanzas de grupos de gente, ¿no? Eh, y un poco mi regreso hacia el ámbito educativo fue por ahí, como la red de coversidades es una red para reimaginar la educación y los saberes que parte desde, o sea, el punto de partida no es lo que es el punto final de la educación. No sé, la gente realmente decide que tiene que desaprender y que algo no estuvo muy bien en lo que cree saber o en los saberes que tiene, cuando se da cuenta que hay más de una verdad, que hay otras formas de ver el mundo, que hay algo más que no se puede explicar con sus herramientas de conocimiento, pero que está ahí, no lo puede negar, ¿no? Y, y entonces siento que Coversidades, ese es el punto de salida de la red. A partir de ahí empieza a crecer, no es el punto final de fui a la universidad para darme cuenta que ahora debo desaprender, ¿no? Regresar el camino recorrido porque ya me di cuenta que no era por aquí. Entonces, al aceptar que hay múltiples formas de saberes y que también eso hace múltiples formas de vivir en el mundo, por lo tanto, múltiples formas de organizarnos con los seres iguales, con los seres humanos que nos rodean, pero también con los otros seres vivos que vemos y también con los seres que no vemos, pero que están ahí, que valoramos y entendemos. Pues es como tener el Wikipedia tridimensional, ¿no? O sea, es un acceso
a formas de saberes que despiertan tu curiosidad, que complementan tu quizás, es otra cosa que creo que a estas alturas de mi vida valoro mucho haber aprendido en este camino del desaprendizaje, que es a reconocer mi limitación humana del saber. Hay cosas que, que supongo que pueden tener esta forma de explicación, pero hay un punto que cualquier verdad es un acto de fe, ¿no? Decía Iván Illich, para cerrar, regresando con el viejo Iván, el verdadero milagro es detenerse frente a la inexplicable, al todo, frente al creador, y saber que mi condición humana nunca lo va a entender del todo y aceptar eso, ese es el milagro, ¿no? Entonces, algo así es para mí eso. Entonces, Ecoversidades es un poco para mí como el caleidoscopio, que según por donde te asomes y cómo le des vuelta, aceptando, respetando y aprendiendo, intertejiéndote interculturalmente con otros hoyitos del caleidoscopio, pues empezar a ver y aprender otras formas de ver el mundo, quizá de lo mismo, o otras formas de hacer lo que yo creía que ya sabía hacer, por ejemplo, ¿no? Basado en la relacionalidad humana, que para mí también es fundamental en estos tiempos de digitalización. Valoro mucho poder tener este intercambio contigo aquí, pero hay algo del encuentro humano que es importante. Incluso, aunque sea a través de estos medios, hay una parte de humanidad que se tiene que tejer y construir, para lo cual universidades va generando también pues ideas, invitaciones, foros y formas de conexiones, residencias, etcétera, etcétera. Maravilloso, me llama mucho la atención de algo que está relacionado con el aprendizaje y veo que Coversidades como que lo encuentro muy reiterativo en esa idea del desaprendizaje. Y dices, das unas pistas que me llaman mucho la atención, muy poderosas, alrededor de que la sabiduría es reconocer también nuestras propias limitaciones, ¿cierto? Reconocer que no lo podemos entender todo y eso tiene que ver mucho también con, eso el no entender es algo importante en estos tiempos también, eh, en la cual pues nadie podría saber la verdad en la totalidad, porque siempre hay una parte, incluso también la formación de nuestros cuerpos y nuestros cerebros, pues obedecen a unas lógicas que nosotros, por más que podamos entender las neurociencias, hay unas cosas que siempre se nos van a escapar, que hacen que haya como una creatividad en el universo y en, ¿cierto? Como que desbordan nuestras capacidades de entendimiento por muchas razones. Entonces me llama mucho la atención eso del desaprendizaje, pero también eso de las limitaciones y las resistencias que las personas encuentran a la hora de aprender algo nuevo. Me parece que eso es un punto muy interesante y muy potente en cualquier espacio y es una relación que nos permite pensar también, pues como todo lo que nos dificulta, pues pensar en eso, en las cosas que nos resistimos a aprender o que por, ya sean por apegos o por resistencias, eh, que llama mucho la atención porque ese trabajo no es un trabajo a veces que tengan que ver solo con lo consciente, sino también con muchas cosas que son inconscientes o patrones repetitivos o parte de lo que llama también pues la psicología, pues la sombra, que es algo como que frena el proceso de aprendizaje y del desarrollo. Incluso muchas personas que también están en los temas también de la salud mental hablan de la adicción también como un problema de desarrollo y de aprendizaje, porque es un hábito que se aprende. Entonces, me parece muy chévere esto del desaprender. A mí a veces me costaba un poco entender eso porque yo me preguntaba cómo uno como facilitador de un espacio educativo, cómo llevar a las personas a desaprender cosas, cómo es ese proceso. Y le preguntaba a mi compañera qué es música y ella cómo lo hacía a través de la música también, pero entonces no sé si de pronto algunas pisticas para los educadores que ven este tipo de programas o personas que están interesados en el cultivo del florecimiento humano, qué elementos de pronto puedes darnos dentro de experiencias y en esas herramientas del buen vivir para romper con esas resistencias que a veces es lo que realmente es más difícil a la hora de aprender, porque en lo que se nos es fácil, pues aprendemos rápido una cosa, pero hay unas cosas que no son tan Te me fáciles. estás yendo, Andrés.
te me fuiste un momento, es que aquí está cayendo un diluvio, por cierto, si ruido atrás es de lluvia, es que está lloviendo. Entonces, si repites esto final, por favor. Que hay unas cosas que hay unas cosas que se nos facilita el aprendizaje y es muy interesante en los procesos, pues poner a la gente rápidamente en aquellas cosas en la cual tiene talento y le va bien y luce muy bien, pero hay otras cosas que también tienen que ver con un aprendizaje pues transformador muy hacia el interior, que tiene que ver con nuestros apegos, nuestras resistencias que también es algo difícil y que muchos maestros o personas que están en espacios de aprendizaje pues no tienen esas herramientas. Me gustaría de pronto tú dentro de tu experiencia, ¿qué elementos de pronto puedes agregar a esa conversación? Porque me parece muy clave eso del desaprendizaje, cómo llevar a las personas a ese camino del desaprendizaje. Ya, bueno, los educadores y educadoras no les gusta mucho hablar conmigo porque justo creo que les confronto esta parte. Hay una parte importante que tiene que ver con el desarrollo personal del que hablabas, ¿no? Las sombras, saber conocer y conocerte, conocer tus sombras, conocer qué las activa y trabajar con ello, ¿no? O sea, si yo sé que estar atrapado en el tráfico me sienta fatal y me saca de quicio y me descoloca y me pongo a gritarle a la gente, pues procuraré moverme fuera de ese horario, ¿no? O sea, hay algo que yo puedo hacer en mí para hacerlo. Pero hay una parte y donde viene la resistencia de la pedagogía y de la educación en general, que tiene que ver con el asunto sistémico de la educación. La primera resistencia que vamos a encontrar en los educadores tiene que ver con esta parte del poder, porque si yo, mi labor lo que le da sentido a la existencia de mi oficio es que yo sé cómo acompañarte para que tú aprendas mejor y pasa por yo aceptar y entender que no hay nadie que lo pueda saber todo, pues ahí estoy descolocándome, ¿no? Entonces, esta parte sistémica de la educación para mí es muy importante desmantelar. Por eso cada vez para mí es crucial separar el aprender del educar. Creo que hay una parte inevitable que faltarán quizá algunas décadas más, tristemente, para que podamos deshacernos de los estados, pero mientras esa sea la forma de organización humana, pues habrá esta necesidad de el aparatus de status quo, de decirnos cómo es que hay que comportarse en sociedad. Bueno, eso debemos sacarlo ya de el proceso de aprender las habilidades y los goces para vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Porque quizá la mejor manera de sobrevivir no sea obedeciendo. Entonces, está bien, entendemos que hay una necesidad de que las sociedades aprendan a obedecerse o por lo menos acordar cómo se van a autolimitar y autogobernar, pero eso hay que sacarlo del saber, de la sabiduría, del conocimiento de otro tipo de cosas, porque si no, entonces siempre estamos necesitando estar bien, ¿no? Y quizá uno de los mejores caminos para aprender, y esa es la otra cosa que hay que desaprender y que le cuesta trabajo a los educadores, se aprende muy bien, como tú decías, de lo que me sale muy bien, de lo que ya me sé, lo que llaman los psicólogos y la gente más New Age, la zona de confort, ¿no? Pues ahí a todo dar, ¿no? O sea, es como sigo alimentando mi ego, reafirmo mis capacidades, cultivo y muestro mis talentos, pero ¿qué tal? Pero cuando me equivoco, hay una oportunidad de aprendizaje enorme que normalmente en los sistemas educativos le tenemos pavor y no queremos que la gente se equivoque y se frustra y corregimos y calificamos qué tan cerca, qué tan lejos del error estuviste. Cuando yo creo que lo que deberíamos hacer es permitir es más, yo siento que, y esa es la idea de un prototipo, por ejemplo, es debemos diseñar y ensayar para equivocarnos, y equivocarnos rápido porque así aprenderemos más e iremos y tiene mucho que ver con esto que hablamos al principio del aprendizaje autodirigido. ¿Cómo puedo ser yo mi propio maestro? Pues aprendiendo a aprender de mis errores, aprendiendo a no irle al fracaso, sino a encontrar
lo que está de jugoso, qué información nueva me proporciona, qué cosas ya me di cuenta que no debo volver a repetir para no volver a caer en el mismo error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica desmantelar la estructura de aprendizaje que tenemos ya condicionada por la escuela y le quita propósito y sentido a la institución educativa. ¿Para qué quieres una autoridad en la clase o en la escuela si al final se trata de que tú te equivoques y sepas cómo digerir tus errores? ¿No? Hay Como cosas que he una forma de dicho, aprender, ¿eh? sí, Hay muchas otras formas de sí, sí, aprender. eso de Ese las es un camino. matrices, lo que tú decías, las diferentes formas de vivir y de pensamiento, me llama mucho la atención porque ahorita que hice la residencia con ecoversidades en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues encontré pues otras maneras, veía también el río como un aula, veía como el tema de los temas espirituales y de pagamentos en las comunidades indígenas, que es como algo tan importante, y me gustaría que habláramos un poco de esta dimensión espiritual en la educación, que es algo súper importante, y yo siento mucho la gente que está en la red y que está como en las ecoversidades y con las personas que yo he intercambiado, se siente más que una persona que sabe, es como un sentimiento y una empatía y una conexión con el otro. Y hay unas cosas de esa espiritualidad relacional que yo las he sentido en las ecoversidades, en este proceso que llevo poco tiempo, y que se esté facilitando esos encuentros me parece pues maravilloso. Me gustaría, pues ya has tocado el tema del aprendizaje experiencial, que es como uno de los valores que tiene como la alianza, y hay otros ahí que están ahí, que ya hemos tocado también en la conversación. Si quieres agregar de pronto algunos otros, y me gustaría hablar un poco de esa dimensión espiritual que me parece hoy, y hoy en la reunión que estaba también Caterine Walsh, que estaba acompañando también el proceso. Hablábamos un poco de eso, entonces me gustaría que tocáramos el tema porque sé que es algo importante y hay también mucha confusión. Me gustaría que esos programas también ayudaran a develar un poco de esa necesidad de conexión con lo sagrado, que cualquier proyecto educativo se tiene que pensar de otras maneras. ¿Cómo lo ves tú y cómo ha sido tu experiencia en ese proceso también? Rápidamente, porque después creo que has tocado el punto de aprendizaje para mí en este momento, es la exploración de aprender en la que estoy metido. Pero antes de pasar a lo espiritual, quisiera nombrar también algo muy importante de los valores de la alianza y que me Ajá. parece fundamental en los procesos de aprendizaje en general, no importa dónde esté, es el aprendizaje encarnado y enraizado, o sea, que uno aprende desde la experiencia propia y enraizado en un territorio un sentido, un para qué estoy aprendiendo, porque dónde lo estoy aprendiendo y para qué lo voy a usar determina cómo y qué voy a aprender, ¿no? Entonces el aprendizaje localizado me parece también importante destacar. Y sobre lo espiritual, bueno, creo que ahí hay una dimensión importantísima que tiene que ver también con desestructurar la modernidad, ¿no? O sea, hemos separado por los últimos 200 años el religión de Estado como si lo espiritual fuera la religión. Y la religión es quizá pues la escuela de Dios, ¿no? Así como la escuela nos fue inhibiendo, la institución que nos inhibió nuestras capacidades para aprender y el autoaprendizaje, las religiones nos inhibieron y nos negaron nuestras posibilidades de conectarse con el espíritu, con las dimensiones más allá del mundo material, con nuestras propias formas y diferentes caminos que hay para ello. Creo que es una muy importante discusión en este momento en la Alianza de Coversidades. La última conferencia eh, anual que fue en marzo de este año, hubo muchos temas sobre eso. Uno que me pareció particularmente interesante y por ahí están las grabaciones en la red de todas estas conferencias del evento, que se llamaba cómo regresar cómo traer lo espiritual al aula secular. Entonces no se trata de quitarle lo secular a los procesos de aprendizaje o la neutralidad, como lo quieras llamar, sino de
agregar una dimensión que está presente en la vida diaria de los pueblos todavía en todos lados, porque incluso el, el materialista más clavado en la producción que quieras imaginar, seguro tiene por ahí, aunque sea una superstición, siempre hay algo en la dimensión de lo mágico, de lo que, eso que hablábamos, de lo que no podemos entender, del misterio, que se tiene que tener un espacio en la vida, ¿no? Y en la modernidad ha estado en eso, en el azar, en la magia, en la brujería, en los horóscopos, de una manera pues vista con los lentes de la modernidad, ¿no? Como un producto más de consumo, pero no con visto como un vehículo de aprendizaje. Entre el mundo de los facilitadores, que es de lo que yo como en Ecoversidades, la Unitierra, estos proyectos es donde pierdo dinero que gano para pagar la renta y sobrevivir, siendo consultor de procesos organizacionales para organismos no lucrativos, empresas, eso, ¿no? Entonces soy un consultor y en algún momento con un cliente le vendíamos esta idea de, pues tienes que tratar bien a tus empleados, mano, porque la calidad de la intervención depende del estado del interventor, ¿no? O sea, si alguien está haciendo un trabajo y está sintiéndose muy mal, pues seguramente le va a salir mal. Eso va a afectar el producto final de su trabajo. Pero lo que yo no había entendido de esa frase es que eso implica también el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, en mi proceso de aprender, hay dos cosas. Yo crecí además en una familia de religión atea, y cuando digo religión lo digo en serio, o sea, con un profundo dogma de que Dios no existe y chin chin el que diga lo contrario, ¿no? Y vaya, yo oí a mi abuelo expresar la frase de que si no lo puedes ver, tocar o leer o escuchar no existe, y además ni siquiera vale la pena perder el tiempo pensando en ello, ¿no? Entonces yo me fui haciendo mi camino espiritual y explicándome cosas que obviamente mi educación y mi fe científico-racional no alcanzaban a explicar, pues pepenando de aquí y de allá. Pero hay dos cosas que he aprendido en esos 30 años de búsqueda espiritual, que quizás son la base de la vida espiritual, por lo menos que yo he testificado de muchas culturas en el mundo, que tiene que ver con el hecho de pedir permiso, o sea, voy a hacer algo, pues aviso que voy a hacer algo, y agradecer, ¿no? Y después hay muchos hábitos que se pueden poner encima de eso, la humildad, ¿no? La trascendencia, el buen vivir, el todos somos uno, el amor hacia irradiar amor, como quieras llamarlo, pero esos dos elementos parece hasta donde yo he logrado darme cuenta, elementos básicos de la espiritualidad en general, en la forma en que los humanos lo expresamos. Si eso es así, y si agregamos eso en los espacios y en los procesos de aprendizaje, pues no le cae mal a nadie y te da un cambio. Tú como individuo, como persona, experimentas un estado emocional diferente que te ayuda a aprender, que te ayuda a imaginar otras formas que quizá no, sin ese proceso no estarías listo. Y además de que el ritual te hace afinar la percepción, la atención, la contemplación, que son otros caminos de aprendizaje. Incluso me atrevo a decir el rezo. Yo he aprendido últimamente mucho de estados de trance, de rezo, que si me lo hubieras dicho hace, ya no te digo cuando era joven, hace 5 años, me hubiera parecido difícil de creer hasta experimentarlo, ¿no? Claro, muy importante porque como que es un tipo de conocimiento y es un tipo de experiencia y de estado de conciencia que se va dando también y se va viendo la importancia cuando se va caminando por la vida. En algunos momentos de pronto no lo va a saborear igual uno ciertas prácticas, sino como que llega a cierto momento que se hacen más necesarios. Pero sí lo que yo he sentido también es que hay como una puerta que se viene abriendo hace un tiempo grande para pensar como los espacios
sentidos como algo más sagrado, ¿cierto? Como rituales, como espacios de conexión con las personas, como con la magia cotidiana y con el presente, que de eso tiene que ver mucho las conversaciones que se tengan en una universidad, no solamente hablar de lo que ya se sabe, sino como también entrar en un espacio más de contemplación y de misticismo con los otros. Yo siento que la conversación para mí, pues, ya que ya llevo ya muchos programas, se vuelve también una experiencia también espiritual y como que muchas maneras de conectar también con lo sagrado, como contemplando un paisaje o escuchando al otro o haciendo una labor, digamos, lo que implique el servicio, la humildad, la compasión, todas esas habilidades me parece que son incluso necesarias que se empiecen a hablar con mayor, incluso más que los contenidos, porque los contenidos ahorita muy fácilmente las personas acceden a miles de información, incluso ahorita hay un problema grande y lo conversábamos en el último encuentro con las personas con las que estamos construyendo la universidad del futuro y alguien pensaba ahí era que si la realidad empieza a achicarse tanto como a las pantallas y a esa interacción, pues se va a perder un montón de realidad que es muy interesante también para el proceso como de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, volver otra vez al ritual y a esa magia que se da cuando se comparte con nosotros, me parece que incluso de cualquier tradición, ya sea indígena, afro, no sé, de pronto tú estuviste en África, de pronto también me gustaría que habláramos porque es un continente del cual no tenemos mucho ese intercambio cultural. Mm. Decía yo que es parte del desaprender. Vale. Entonces decía yo que esta parte exploraciones sobre diferentes expresiones espirituales o de caminos o búsquedas espirituales, también nos ayudan a repensarnos fuera del centro de la creación, sacar al ser humano de en medio de la creación y poder también relacionarnos y entender las conexiones e interacciones que tenemos con otros seres vivos y otros seres, punto, que habitan el mismo territorio que nosotros, ¿no? Entonces también te ayuda a cambiarte los lentes de cómo estoy leyendo y percibiendo la realidad. Y es un punto de conexión con otras culturas. Es un punto de entrada muy útil para la interacción y el diálogo intercultural. Porque lo más difícil del diálogo intercultural es que es un diálogo dialógico. Hay dos lógicas presentes. Mis lentes, mi forma de entender el mundo, tal vez es diferente y parte de supuestos y de verdades aceptadas diferentes a las tuyas, ¿no? Eh, y es a través de la metáfora, el arte, las formas de expresiones no lógico-racionalmente construidas, que es más fácil encontrar esos puentes de contacto y comunicación. Y el espiritual es una dimensión, sobre todo si la basamos en estos dos ejes que te mencionaba yo al principio, que he descubierto, que para mí son la base de cualquier expresión espiritual de pedir permiso y agradecer, pues entonces son un puente bastante útil para estos diálogos interculturales que te ayudan a ampliar tu visión y tu a sabidurías sobre cómo es el mundo en el que vives, ¿no? Y así es. Te iba a preguntar por algo más de pronto que quieras de pronto mencionar de coversidades que no te haya preguntado, algunas cosas que están ya sucediendo en los encuentros, las dinámicas, eso de la polinización y todo, todavía no entiendo muy bien eso. Si quieres dar algunos otros elementos de como el funcionamiento, de alguna reflexión por ahí, no se me ocurre que quieras complementar, pues sería maravilloso. Bueno, podríamos hacer como varias sesiones y capítulos sobre qué es comerciales y seguramente cada uno irá evolucionando porque no es muy claro para nadie todavía, porque es un ente muy vivo. Pero básicamente es una red informal descentralizada de organismos, comunidades, familias, personas, incluso escuelas que están repensando la educación y reimaginando una mejor manera de aprender.
en una alianza basada en la relacionalidad, con algunos de los valores que hemos comentado aquí. Y otro muy importante que creo que vale la pena poner en la mesa, que es la decolonialidad del asunto, ¿no? Tenemos parte del error sistémico que no vemos de la educación institucional en el mundo y que replicamos, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de donde uno aprende a obedecer y que hay poderes en la escuela, también es una forma hegemónica de ver el mundo y de entender el mundo, ¿no? Y a veces nos es difícil explicar nuestras visiones o las nuevas visiones que vamos aprendiendo de otras culturas, porque el lenguaje colonial no tiene, es duro y no tiene las palabras para explicarlo, o cuando lo explica mal, ¿no? Entonces, para poder aceptar y acceder y aprender y beneficiarse de conocer otras formas de saber en este ecosistema de sabiduría, tenemos también que estar muy conscientes de cuáles son los lentes con los que nos enseñaron a leer y aprender las cosas. Sí, me parece fantástico. Si se puede Y hacer otros episodios para en la medida de profundizar, lo porque posible, mm, sería muy interesante poder seguir profundizando, porque yo creo que ya vamos llegando como a la hora y es como el formato que estamos teniendo, pero estoy muy contento de la conversa contigo, de todo lo que me has contado y sé que hay muchas cosas más que podemos seguir como profundizando juntos y me encantó tu encuentro. Si quieres decir algo más que no te haya preguntado que valga la pena decir, pues podemos cerrar aquí y... no, pues me gustaría solo cerrar invitando la posibilidad, o sea, contemplar la posibilidad de que a lo mejor el aprendizaje es el ejercicio libre y estéril de la gente libre. No aprendan por el gozo de aprender, no porque sea una necesidad, no porque sea el papelito pasaporte para moverse en la sociedad o porque alguien más les diga que ustedes deben de saber eso. La mejor brújula para el aprendizaje es la intuición, me parece. Entonces, si algo les llama la atención, rásquele, búsquele cómo, apréndale, porque además es un buen ejercicio de vida, nos mantiene jóvenes el estar aprendiendo siempre, nos mantiene vivos, ya olvidé, es un lujo parecer joven, pero por lo menos nos mantiene vivos